hay que avanzar, hay que aprender y amigarse con la tecnología. Hay que meterle, ¿no? Hay que meterle por ese lado. Igual hoy es más fácil. Yo me acuerdo que en otras épocas aprender, por ejemplo, con un teléfono celular que tenías que poner letrita por letrita, era como más difícil para una persona mayor, no sé, digo mayor de mi edad, no sé, tener 40 años y un pibe de 15 que apretaba 200 teclas, era más fácil escribir. Hoy en un mensaje de texto es más fácil escribirlo. Sí. O mandás un audio por WhatsApp. Totalmente. O sea, cada vez se va haciendo más fácil Totalmente. la cuestión. Bueno, Mariana y Daniel tienen una consultora, están iniciando justamente en esto, son coaches y bueno, un poco más, porque no son solamente eso. Y bueno, queríamos hablar de varios temas. Habíamos propuesto creencias limitantes y algunas que otras más. No sé cómo quieren empezar, qué sería una creencia limitante, cómo podemos trabajarla desde lo emprendedurismo, desde lo personal, como ustedes quieran. Yo creo que estaría bueno plantearlo por un lado, qué es la creencia limitante para que el oyente tenga una idea certera. Bien. Y lo pueda llevar a su vida personal. Y por otro lado también relacionarlo con respecto al emprendedurismo. Uh-huh. Una creencia limitante es aquello que yo siento que no puedo. O sea, es un pensamiento que generalmente muchas veces viene arraigado desde la infancia. Uh-huh. Y por otro lado también producto de situaciones que se me presentan en la vida donde yo creo que no puedo. Bien. O sea, asumo y lo declaro y lo digo que no puedo. Por ejemplo, a mí al principio me pasaba que yo decía, yo no voy a poder hablar, generar un reel, generar material de contenido para mi consultora o para mi labor, porque yo no sé expresarme o no lo hago con fluidez. La realidad que era eso o cómo generaba nuevos clientes, nuevos coaches y nuevas empresas con las cuales trabajar. Entonces, bueno, el primer día que hice un reel, por mis creencias limitantes, lo grabé 43 veces. Hoy, por ahí tardo, la segunda vez que lo grabo, por supuesto no es profesional y no es tan fluido como lo haces vos, pero de repente puedo tener una conversación y un planteo concreto frente al cliente. Eso es una creencia limitante. Puede inferir, por ejemplo, vos justo diste el ejemplo, ¿no? O sea, no puedo hacerlo como lo haces vos. Y a veces la comparación puede hacer que nos genere también creencias limitantes, porque yo llevo 30 años haciendo esto. O sea, es más lógico cuando vos conocés la historia, sí, bueno, y es lógico que lo haga mejor que yo. Pero a veces nosotros puede ser que si nos comparamos todo el tiempo, decir, ay, yo lo quiero hacer así y no me sale. Y a lo mejor el otro ha estudiado, se ha preparado y ha hecho un montón de cosas. Y nosotros como ya creemos que no podemos y que no lo voy a hacer y que no tengo el talento, cuando quizás podría tenerlo. En realidad el cerebro en general busca la comodidad, ¿no? El cerebro lo podremos plantear como si fuera un músculo y también el ser humano busca el equilibrio, un equilibrio donde vos no salís de esa zona de comodidad y entonces pasar de la zona de comodidad desde la zona de confort a la zona del aprendizaje implica un cambio de observador, una mirada diferente frente a la realidad. Entonces, ¿qué hace? El ser humano dice, bueno, yo tengo esta situación de conflicto, ¿qué hago? Me manejo con todas las herramientas que hasta ahora estoy usando y en función de eso siempre me voy a comparar, por ejemplo en mi caso con Dani, de cómo él vende. Yo decía, bueno, pero Dani vende mucho mejor que yo. ¿Pero qué es esto de mucho mejor? ¿Desde dónde yo me paro? ¿Qué es lo que quiero vender y cómo lo quiero vender? ¿Y qué recursos tengo? Porque en realidad yo me quedo con lo que yo he hecho en este momento y no veo que en la vida siempre nos vendemos. Hay diferentes formas de vender, ¿no? Una forma de vender Totalmente. Más desde la técnica y otro es desde el convencimiento. No sé qué pensás vos, Dani. Y mira, básicamente esta limitación viene también arranca la línea de cómo nos ve el otro, ¿no? Que siempre estamos por la aprobación. Entonces, desde ahí viene el boicot que somos nosotros mismos. No hace falta que tengamos una devolución de la otra parte, donde empieza la creencia limitante, sino que somos nosotros mismos que creemos que nos estamos boicoteando porque creemos que el otro nos ve de una u otra forma. Claro, y ahí creo que tiene que ver un poco el tema del ego.
O sea, esto desde el ego, desde donde yo me paro. El peor, creo, la peor persona que se juzga es uno mismo, porque en realidad no ve ese error como lo que hablábamos la otra vez, el error constructivo. Me equivoqué, lo declaro, lo asumo y digo, bueno, no pasa nada. Y lo charlo con el otro. Y después cuando empezás a hablar, no sé qué pensás vos, Dani, muchas veces cuando uno dice, uy, mira, ¿sabes qué? Tengo miedo esto, me pasó esto, y después, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo, y gestionás acciones conjuntas para resolver esa situación. Mismo lo dijiste, Kili, cuando diste el pie a la charla, nos presentaste de la tecnología, del celular, del botón, del smartphone, que cuando uno mismo cree que no lo va a hacer, que nos comió el avance de la tecnología, pasamos de un teléfono con teclado a un smartphone, o pasamos de que teníamos que enviar un mail o meternos en una aplicación o llenar un formulario, todos esos miedos, esas limitaciones que tenemos por los paradigmas mismos nuestros, son los que nos hacen que siempre quedemos o a mitad de camino o nunca nos replanteemos, nos hagamos las preguntas del por qué no lo puedo hacer o a qué le tenemos miedo, o también las mismas declaraciones que tenemos que hacer, obligadas, ¿no? De la ignorancia, del saber de que no tengo por qué sabérmelas todas, de que si lo hice mal, a ver qué es lo que hice mal, qué creo yo que hice mal. Bueno, todo esto es re importante porque en lugar del coach, que es un facilitador, lo que hace es, como les decía la otra vez en la charla anterior, el coach es como si fuera un copiloto en un auto. ¿Qué es lo que hace? Escucha y acompaña en ese proceso durante la sesión o durante el proceso con una organización, acompaña en la necesidad del otro, que no es nuestra, es del otro. Justamente ese otro se hace cargo de lo que quiere y lo acompañamos a través de preguntas o de acciones específicas para que el otro se haga cargo y genere acciones estratégicas realmente que sean efectivas, donde de alguna manera con el tiempo va a cambiar esa mirada y se va a transformar, va a ser otra persona. Del inicio de la sesión o del inicio del proceso con ese emprendedor, lo que vamos a ayudarlo, acompañarlo, es que se saque los anteojos de la no posibilidad a los anteojos de la posibilidad. Puede ser que que haya gran culpa, ¿no? No sé si culpa, sino que generen y que ayuden también a que uno llegue a los 20, 25, 30, porque la creencia limitante, por lo que ustedes me dicen, no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con varias cosas que uno ha vivido, le han pasado. Puede ser que se vaya, porque estamos en un sistema, en un mundo, y en Argentina creo que todavía seguimos con varias cosas de otras épocas en cuanto a estar programados a que las cosas son de esta manera. O sea, somos programados a veces desde chiquititos a tener vergüenza si te caes. O sea, a no llorar porque ya pasó, porque ya pasó, listo, ya está, no fue nada. O sea, como que las emociones, estamos programados en cuanto a las emociones, por ejemplo, a no demostrarlas, a no canalizarlas. Entonces te encontrás de grande que es una limitación. Entonces vos ya creés también, o también, por ejemplo, que ustedes decían, no voy a poder. Y hay veces que nuestros mismos padres no generan esa... O sea, bueno, ¿no? Puede ser que también sea construido por el entorno, ¿tiene que ver con eso? Es una construcción familiar. Desde los 0 años hasta los 5 años hay algo que se llama matrices de aprendizaje. Nosotros aprendemos a relacionarnos con los padres, con nuestros pares, que son nuestros hermanos, estamos en un sistema familiar y ese sistema a su vez está relacionado con un sistema que es la sociedad. ¿Qué pasa? Está mal visto, no está, o sea, no garpa, como dicen los chicos, esto de ser emocionalmente expresivo. Porque ser expresivo significa ser vulnerable. Y en realidad esto es lo que la sociedad nos enseñó y se construyó en un pasado. Hoy nos damos cuenta que para ser una persona coherente entre lo que digo, lo que siento y lo que hago, tengo que aprender a manejar estas emociones. Por eso se trabaja mucho, vieron que hasta en Disney tenemos la película, creo que es Disney o es Pixar, la de Intensamente. Sí, es la misma empresa. Es la misma empresa, bueno. Son los dueños. Los dueños. Se trabajó esto, mirá qué importante esto de las emociones y cómo gestionarlas y no verlas como... Hoy en día una persona que puede gestionar esas emociones, que puede expresar, es decir... Y entenderlo desde el lenguaje, ¿no? Como muchas veces yo te hablo a vos o le hablo al Dani
desde mi propio juicio. ¿Vos qué? Totalmente, pero es un mandato en el cual lo podemos gestionar, se gestiona. Eso es lo bueno. Se gestiona, y que si no lo cambiamos, lo vamos a transmitir y transmitir y transmitir y transmitir. Pero en el momento de gestionarlo es cuando hay muchas cosas que las haces en transparencia, ¿sí? Permanente, en movimientos o en el trabajo mismo, de que por ahí si tu rol es puntual en una empresa, de repente te tienen que designar una tarea y ya te boicoteás como que no, yo eso no lo voy a poder hacer, no, nunca yo lo hice. Ni loco, nunca Claro. lo hice, no. Y si no rompes en un momento que se rompe esa transparencia de que no vino esa persona puntual y no queda nadie, vos tenés que hacerlo, puedes llegar a la conclusión de que lo podés hacer, porque todos estamos capacitados para lo mismo, ¿no? Claro, y las transparencias tienen que ver, son esas acciones automáticas, por ejemplo, como manejar o andar en bicicleta, que vos lo haces porque lo haces. Ujú. o venir al trabajo, que siempre haces el mismo camino y nunca te paraste a fijar, o cómo hice para llegar acá, o cuando llegué acá pasé este negocio, este otro estaba abierto. Sí, que el cerebro se vas automatizó. automático. Es Pero verdad. eso es, hablando un poco de la transparencia, gracias a que lo hayas aclarado, pero y en estas limitaciones que hablábamos recién, estaba pensando, yo desde hoy que también ocupo un lugar en una empresa y visito muchas empresas armadas, negocios, ¿cuántos roles hay o cuántas conductas o actitudes se hacen en una empresa porque siempre se hicieron así? Che, acá no, es que siempre se hizo así, siempre se trabajó de esa forma, la verdad que, y alguna vez te planteaste o te preguntaste si lo cambiabas o hacías otra, o de otra forma podía funcionar. No, siempre se hizo así. Ah, bueno. Y algo que esto es maravilloso lo que él plantea, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a una organización es como que hacemos un diagnóstico, una radiografía de una realidad organizacional, donde nos piden puntualmente que le demos respuestas, no que construyamos las estrategias para resolver esa situación. Y fundamentalmente lo primero que muchas veces nos olvidamos desde las organizaciones es darnos cuenta del valor agregado que tiene cada uno de nuestros colaboradores. Porque en la medida que nosotros tengamos esa visión de ese potencial y con nombre y apellido, muchas veces los dueños de las empresas, como tienen tantas urgencias, les es difícil escuchar a cada uno. Y entonces, cuanto más grande es la empresa, más dificultad hay para que haya un acercamiento entre el dueño y el colaborador. Hoy en día está tendiendo la nueva modalidad de que sea una estructura más circular, donde más colaborativa, donde se tiene en cuenta esa persona, cómo se llama, qué características tiene, qué potencial tiene, cuáles son los roles, cuáles son las funciones. Y esto que dice él, cuando vos ves que esa persona funcionalmente en ese puesto no es rentable o no le da un valor agregado a la organización, lo que habría que hacer, y lo que ahí está nuestra función como coaches, es acompañar a que ese dueño tenga, con ese objetivo que se planteó, vaya probando diferentes alternativas para solucionar esa dificultad que se presenta. ¿Puede ser que a veces una dificultad económica sea otra cosa? Por ejemplo, vos decís, bueno, pero la verdad que está re difícil Argentina, que bueno, es una obviedad desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Desde antes que se llamara Argentina ya era un problema, y quizás existe siempre eso, y es siempre, el folclore, por eso claro, existe el tango. y forma parte, ¿viste?, del día a día. Y de repente puede llegar a ser quizás otra cosa, quizás es, pero la verdad que no nos está funcionando, no sé, pongamos un ejemplo, un medio de comunicación, un canal de televisión, y bueno, y la verdad que nadie quiere hacer publicidad y que esto... Y quizás va por este lado que vos decías, ¿no? Quizás yo no estoy dirigiendo bien la empresa como para generar mejores productos, como para generar mejores alternativas, quizás la gente no se siente a gusto, entonces somos como muy planos, como muy mediocres, porque yo creo que generalmente esto que ustedes están hablando nos hace salir de la mediocridad, el hecho de decir, empezar a trabajar con nuestras creencias limitantes nos hace subir un poquito más los escalones. Y quizás a veces no es lo económico, quizás es lo que vos estás haciendo, no lo estás haciendo al 100% o mejor de lo que lo podrías hacer. Hay dos cuestiones. Por un lado es eso que vos planteás, que no estás ayornando. Y por otro lado,
qué estás vendiendo y a quién le estás vendiendo y si te estás adecuando a la realidad. Porque, a ver, el cliente que tenés vos hoy no es el mismo que tenías antes de pandemia. Y ni te digo hace 5 años atrás. Entonces, muchas veces las organizaciones mantienen líneas de productos o divisiones, donde hay divisiones que ya no son rentables y no lo replantean porque, bueno, los costos, te dicen, pero si vos te pones a evaluar esos costos en relación al histórico de ventas, te das cuenta que lo que estás vendiendo no es rentable. Entonces, la otra vez yo te contaba que había escuchado a Margarita Pasos que decía, mientras que unos lloran, otros venden pañuelitos. Bueno, ¿qué haces con lo que tenés? Digo, si este negocio, bueno, armate otras propuestas para el cliente. Escuchá lo que el cliente... Hacé actividades donde vos puedas charlar con los clientes de tu mismo rubro. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estás necesitando que yo no te estoy dando? Y a partir de ahí se generan acciones. Y sí, y cuando compramos historias de otros empaquetadas, ahí estamos jodidos también. Porque muchas veces lo que compramos es la historia del otro y no es nuestra propia experiencia. Y ahí cuando ya te dejas mezclar con eso, una charla que escuché en el banco, en el café o en el trabajo mismo, que voy a tomar el café a la sala de encuentro con los chicos, y si vos escuchás quejas o que hablan mal del otro, comprás. Si no estás seguro o no estás en un estado consciente de decir, no, a ver, pará, yo tengo mi propio juicio o sé dónde estoy trabajando y yo pienso esto de otra persona, ¿por qué estos piensan esto? Totalmente. ¿Qué pasa? Entonces cuando compramos un relato, así pasa en todo, en la economía también. Cada uno tiene su propio problema. Para uno el problema puede ser el dinero y el dinero que le falte para salir un fin de semana, el otro para lo básico, las necesidades. Entonces, porque lo ven como un desafío. Sí, y el irse también. A mí me tocó en una etapa irme también, más chico. Me fui varios años a España y yo, desde la experiencia que yo tuve, que me fui con 22, volví cerca de los 28 años, sí, fue buena, era joven, fui a hacer otra experiencia, me fui con una idea de irme, después volví, pero porque extrañás lo básico también. Entonces yo, muchas veces cuando todos se van, siempre yo les cuento la historia también de cómo es primero estar allá, en otro por lo menos donde yo estuve. Pero los que escuchan la experiencia de otros lados, que en otros países, no es fácil tampoco. Nadie te la hace fácil en ningún lado, y menos cuando sos extranjero. Y vas a extrañar hasta lo más rutinario que en tu casa no le dabas bolilla, vas a extrañar hasta ese mate lavado, vas a extrañar la queja de tu abuelo, vas a extrañar la vecina que te molestaba, que era la vas a extrañar. Y así es en todo, porque en los trabajos también debe pasar lo mismo, ¿no? Cuando te vas de tu trabajo, decís, pucha, al final lo que tenía ahí no le di importancia y estaba bueno también. Pero bueno, así es todo, por eso las decisiones tienen que ser muy conscientes, yo creo que estar en los que estamos hablando, ¿no? En el hilo de la charla. Bien, estamos con Mariana Cuello y Daniel Cesac, para los que nos están escuchando en San Rafael Alvear Malargüe. Estamos con dos coaches que están iniciando una consultora, ¿no? Que decíamos recién, estábamos buscándole nombre también a la consultora. Creo que esas son cuestiones bastante especiales. Me parece que vas a ser un gran protagonista porque nos estuviste ayudando. Ya les paso enseguida el presupuesto. Bueno, no hay problema. Saben que se me venía, ¿no? Mientras ustedes iban hablando, ¿no? Del tema de cómo empezar, de cómo hacerlo, cómo cambiarlo, cómo romperlo. También estamos en un formato, digamos, yo siempre lo pongo en realidad pasa casi todo el mundo, porque si lo empezamos a ver, esto que yo les voy a decir es prácticamente en todo el planeta, hay 5 o 6 países nada más que se han dado cuenta que tiene que ir por otro lado. Pero somos programados también, y voy a insistir en eso, ¿no? En el tema de hacer foco en lo negativo, hacer foco siempre en lo negativo, hacer foco siempre en lo que te falta, hacer foco siempre en lo que está fallando, hacer foco siempre. Y a veces pasa con jefes que la única vez que te hablan es para marcarte un error, a veces pasa como padres que para lo único que le enseñamos a nuestros hijos es para decirles que eso está mal, y crecemos con eso. Y si no lo cambiamos, vamos a seguir con eso. O sea, vamos a seguir haciendo fuerza y poniendo todos nuestros recursos económicos, el tiempo, lo emocional, lo social, siempre en lo que nos falta, ¿Sabes qué me parece? Y me parece que por ahí, y dejamos siempre
y en muchas veces y en muchas ocasiones se deja de lado la fortaleza. Y es así. Y muchas veces entre lo negativo y lo positivo también pueden ser viceversa los dos, para mí. Sí, tanto lo negativo puede ser positivo y lo positivo también va a pasar a ser negativo, porque muchas veces algo positivo que te puedan decir lo puedes tomar negativo, o puede ser negativo para decir, bueno, esto me está marcando una debilidad mía o algo que no veía, y así en las declaraciones cuando hablamos del no, del basta, es importantísimo también. Yo creo que también hay algo que el ser humano es muy antagónico, se maneja con la polaridad, lo que está bien, lo que está mal, lo positivo y lo negativo. Por eso ha resurgido tanto la psicología positiva, que no está mal, porque cuando, a ver, está bueno cambiar el observador y ver lo que tenés, lo que has logrado, y es porque de ahí volvés a reconstituirte, o sea, desaprendés conductas para construir nuevas. Ahora, ¿qué pasa cuando, si bien tenés que tener un dejo de positividad a la mañana, empezar con buena onda, pero la realidad es que también tenés dificultades, que son reales y concretas de lo diario? Entonces, ni pasarte de un extremo de que está todo mal, a que, como la ley de la atracción, que no está mal, que tomemos conceptos de ella, pero la realidad es que... Demasiado holístico, ¿no? Exactamente, claro. ¿no? Esta cosa de que tenés que bueno, vos visualizás, vos hacés, vos pensás y afirmás que el universo conspira y te va a caer el $1.000.000, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? O sea, no, si no haces nada, si no haces nada, por más que es difícil visualices, que no venga. vas a llegar a ningún lado. Digo, Claro. Ni un extremo ni el otro. Gestionar, buscar puntos medios, porque en la vida existen los grises y son necesarios. Digo, esto que él planteaba, ¿no? Y cuando vos utilizás el lenguaje y cuando vos declarás o afirmás o trabajás desde lo que para vos es una realidad, pero entender que el otro es un otro y lo que para vos está mal, para otro tal vez no es tan malo. Y eso es lo que muchas veces pasa en las parejas, ¿no? El hombre es mucho más concreto, más efectivo, y las mujeres generalmente nos enroscamos sobre un tema y hasta que viene el hombre y dice, pero no es tan así. Igual se enroscan con Claro. 45 temas al mismo tiempo también las mujeres. A veces es como mucho. Es donde le querés poner el foco también, ¿no? Claro. O sea, ¿qué le querés poner el foco vos puntualmente en ese estado de ánimo que estás? Porque si querés solamente ver lo negativo y estás viendo lo bueno por este lado y no le das bolilla, bueno, no lo vas a ver. Igual tampoco. me parece que no es una cuestión de género, porque también tenemos No, hombres obvio, que, era un chiste. claro. Sí, lo que pasa es que, concluyendo, está bueno a veces tomar lo negativo, ¿no? Utilizarlo para bien, utilizarlo para bien, o sea, y saber que eso si no lo sabes hacer y no te salió y lo intentaste, bueno, o sea, no hay problema con que esté mal, pero a veces nos quedamos con eso, ¿no? Che, pucha, Igual pero al qué final no bueno pude, que a mí me hubiera gustado. A veces Sí. qué bueno tener situaciones límites que se nos Obvio, plantean, sí. porque si no las tenemos, no nos volvemos a redefinir, ¿no? Y decís, uy, mira, si no me hubiera pasado esto, que a veces son cuestiones complicadas, digo, no hubiera llegado a este punto, digo, animarme a hacer cosas, por ejemplo, alguien que se queda sin trabajo, y se queda sin trabajo y dice, ¿y ahora qué? Y por esa persona estuvo acostumbrado durante 35 años a trabajar en una organización, y sale de esa organización y dice, y no consigo trabajo por la edad. Y resulta que empieza a hacer empanadas, y empieza a hacer empanadas y de golpe dice, uy, mira, termino ganando más haciendo empanadas y me gusta más, gestiono más mi tiempo que si hubiera seguido en esa organización. Mira, yo hace más o menos un mes estuvo acá un chico jovencito, muy jovencito, 24 o 25 años. Le gustaba mucho la gastronomía, por una cuestión de gusto familiar, y trabajaba en la gastronomía y trabajaba en la cocina. Le gustaba estar ahí en la cocina, pasar calor, porque le encantaba al tipo, le gustaba estar ahí en la bacha, lavar y poner en la plancha y que esto y que lo otro. Pero de chiquitito tenía una pasión que era hacer magia, ilusionismo. Desde los 6, 7 años, ¿viste? Tiene recuerdos de cuando era chiquito, iba a la casa del abuelo y aprendía y hacía. Y de repente a los 16, 17 hacía cosas en la escuela, y como a los 19, 20, un día dice, bueno, voy a ir a hacer... Un amigo le dice, che, pero ¿por qué no haces eso en el semáforo? Que no lo hace nadie, porque todos hacen malabares. Dice, yo la verdad que no les doy un mango, ¿viste? Salió la charla así, yo no le, porque hacen todo lo mismo. Entonces dice, ¿por qué no vas y te haces vos un truco ahí? Dice que fue un fin de semana, le tocaba libre ese fin de semana, se hizo, en 3 días hizo más plata que lo que hacían todo el mes en la cocina. Entonces dice,
bueno, lo voy a hacer una vez al mes. Hoy vive de eso, por ejemplo. Tiene 24, 25 años y es un chico aquí de San Rafael, en San Rafael, que aprendió magia en San Rafael, ilusionismo sería, ¿no? Sí. Y él vive de eso hoy en día. Vive de eso y es feliz porque a él, y lo hace para niños, o sea, a él le encanta hacerlo para los niños, y va a las escuelas, y va a los cumpleaños, y va al parque de los niños, y lo hace en la calle, o sea, armó su propia pyme con algo que él se dio cuenta que iba por ese lado. Yo a ese chico lo quiero en cámara joven. El tema es que ese pibe se ha dado cuenta solo. Y es un caso muy especial, porque evidentemente por ahí no todo el mundo se da cuenta solo de que pasa eso, y tan joven, ¿no? Sí. Pero bueno, es un caso bastante interesante en ese sentido. A mí me pareció muy fabulosa su historia por ese dato, ¿no? De decir, che, pero va por este lado. Y qué importante que lo pudo ver, y que otro también, bueno, volviendo a la creencia limitante, que le dio en la tecla, ¿no? Que lo aventuró a decirle, ¿y por qué no lo hace? No lo hace nadie. Claro. Y yo le pregunto, le digo, bueno, pero ¿qué te decían tus viejos? No, dice, mis viejos siempre estuvieron chochos. Claro, ahí tuvo algo a favor, porque generalmente quizás un padre te dice, no, seguí laburando en la cocina, ¿qué anda haciendo truco de magia? Claro. O sea, por lo general. Bueno. Sí. Pero bueno, en este caso no siguió la regla. Tuvo el apoyo, es importantísimo. También, ¿no? Pero generalmente no está, entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajarlo, ¿no? Como padres y como amigos y como pareja, siempre de darse la oportunidad de hacerlo, porque qué malo o qué podría pasar, ¿no? Nada, lo intentaste, ya está. Claro. Y el resultado siempre, para mí, yo que hoy en día también me he tomado decisiones de hacer ciertas cosas que antes no las hubiera hecho por temores, por la comodidad, por estar en esta zona de confort que se le dice. El hacerlo ganás mucho más que no hacerlo. Porque por lo menos intentaste, si no te quedás con la pregunta, ¿y si yo hubiera estudiado esto, si hubiera hecho otra cosa, qué hubiera pasado? Y te pasaron 10 años. Eso sí pasó. Ya pasó. Pero entonces si lo haces, claro, ya está, lo intentaste. Y si no fue en ese momento, será en otro también. Porque muchas veces no se da en ese momento, pero no quiere decir que la idea sea mala, o le faltaría una vuelta de rosca para que sea buena en otro momento, en otro contexto. Bueno, se nos va el tiempo, porque tenemos otra entrevista, pero me encantaría que pudiéramos hablar en otra ocasión, no sé, salieron un montón de ideas allí, me apareció la palabra fracaso dando vueltas ahí como en el aire. Es buenísimo. Como que el fracaso es algo que es muy negativo, sí. y el miedo al fracaso, me gustaría que lo charláramos en algún momento. Entonces, ya les dejo la posta. Tema, lo vamos a desarrollar. Perfecto, gracias, Kili. Igual ustedes lo han estudiado, lo han trabajado y lo tienen ahí dando vueltas. Bueno, ¿me pasas el teléfono de nuestro mago? Se lo paso. Encima el tipo tiene el mismo apellido. Le digo, ¿pero dónde saliste? Que yo no te conozco. Me dice. Te lo paso. Sí, es Javi Cortés. Está en las redes para la gente que lo quiera buscar. Magiando con Javi se llama su Instagram, si alguno por ahí quiere conocer un poco su historia. Gente, muchas gracias. Daniel, Mariana, gracias. Gracias por el espacio. No, gracias a vos. Pero los quiero de nuevo acá, no los digo mañana, la semana que viene, pero los quiero de nuevo, aunque sea una vez al mes, que charlemos este tipo de cosas, porque son re importantes. Me sentí muy cómodo, así que cuando quieras. Bueno, listo, genial. Gracias. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Mariana Cuello, Daniel Cesac, son coach, pero bueno, también son personas que vienen a ayudarnos aquí, son amigos y nos están dando la posibilidad de conocer un poquito más de algo que por lo general no lo escuchamos o nunca lo pudimos tener en cuenta, o de repente lo buscamos en un caso extremo. ¿Por qué no buscarlo antes de que tengamos un caso extremo? El crecer, el ser mejores, el ser un poquito más allá, ir un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados. La nota completa en dialradio.tv. Gracias, chicos. Chao. Gracias. Dial Informativo, presentado por NetGames Technology, fanáticos como vos, o las Coaga 21. Esto pasa en la Argentina y el mundo. Vía País. Tras el pedido de la CGT para reducir la semana laboral, aumenta la presión desde el sindicalismo y el Congreso. El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, impulsa el debate en la Cámara de Diputados, donde hay numerosos proyectos presentados, mientras que en el Senado se sumó una nueva iniciativa del camporista Mariano Recalde. TELAM. La FIP firmó un acuerdo con el Correo Argentino para digitalizar los telegramas laborales.
Este paso hacia la digitalización permitirá agilizar la gestión de dichos telegramas no solo de forma más rápida, sino que vamos a poder compatibilizar mucha más información. Por ejemplo, con el libro Sueldo Digital, señaló el titular del organismo Carlos Castañeto. MDZ. Intimaron a Santiago Maratea por la colecta para Independiente. La Inspección General de Justicia solicitó al influencer inscribir el fideicomiso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las próximas 48 horas. Esto se debe a que la colecta judicialmente denominada como Fideicomiso Maratea Rojo Gogo, que ya lleva más de 600 millones de pesos, fue inscripta en la provincia de Neuquén, en lugar de la Ciudad Autónoma. En cualquier momento volveremos con más noticias. Dial Informativo, presentado por... Si necesitas reparar, actualizar, mejorar, corregir o reemplazar tu equipo portátil por una nueva o usada, en NetGames podemos hacerlo. NetGames, Olascuaga 21, San Rafael, WhatsApp 260-466-1265. 101.1 San Rafael, 104.1 General Alvear, 103.9 Malargüe. Dial Radio y TV en todo el sur de Mendoza. Dial Radio y TV se escucha y se ve. Desde Dial Radio TV nos sumamos a la campaña de ayuda por Sol Moreno, quien debe ser intervenida en Estados Unidos por un tumor en su cabeza. El costo ronda los $500.000. Juntos podemos ayudar a que cambie la vida de Sol. Podés ayudar transfiriendo el monto que elijas al alias Juntos por Sol. Juntos por Sol. La solidaridad puede hacer cosas increíbles. Sumate. Venta de lotes, excelente oportunidad. Urbanizados, listos para escriturar. Zona Barrio San Valentín, todos los servicios, desde 320 metros cuadrados. Valor desde $8.000. Se reciben vehículos, financiación propia, sin intermediarios. Consultas solo por WhatsApp al 260-463-5314. Para conocer, para crear momentos inolvidables. Diamante Viajes. Viajes nacionales e internacionales, salidas grupales, excursiones locales, servicio en unidades propias y más. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 824, WhatsApp 260-440.